En el episodio anterior vimos cómo la traición de los hermanos alcanzó un punto insoportable. Dominados por los celos y la envidia, arrancaron la túnica de muchos colores del joven José y lo arrojaron a un pozo seco y vacío. Sus súplicas y lágrimas fueron ignoradas mientras ellos se sentaban a comer, como si la vida de su propio hermano no tuviera valor. El llanto de Jacob aún no había comenzado, pero el dolor ya se estaba sembrando en el corazón de la familia. Fue un momento que marcó la ruptura más profunda entre los hijos de Israel, un acto de crueldad que resonaría durante generaciones. La mañana que siguió a aquel cruel abandono se presentó con un cielo claro, pero el ambiente estaba cargado de una tensión insoportable. Los hermanos se encontraban reunidos bajo la sombra de un árbol, alejados del pozo donde José permanecía prisionero. Sus rostros reflejaban incertidumbre, porque aunque habían actuado con violencia, todavía no sabían qué hacer con el destino de su hermano. Algunos evitaban mirar hacia la dirección del pozo, temiendo escuchar de nuevo sus gritos. Otros, en cambio, endurecían su corazón con pensamientos de justificación. Se lo buscó con sus sueños arrogantes. No podíamos soportarlo más. Fue entonces cuando el sonido de campanas metálicas y voces extranjeras interrumpió la tensión del grupo. A lo lejos, una caravana se acercaba lentamente, levantando una nube de polvo sobre el horizonte. Eran mercaderes ismaelitas, hombres curtidos por el desierto, con camellos cargados de especias, bálsamos y riquezas que llevaban rumbo a Egipto. Sus túnicas largas ondeaban con el viento y el tintinear de las monedas en sus bolsos parecía anunciar una nueva oportunidad. Judá, uno de los hermanos, fijó sus ojos en aquella caravana y una idea comenzó a germinar en su mente. La avaricia se mezcló con la necesidad de librarse de José de una vez por todas. En voz baja, compartió su pensamiento con los demás. ¿Qué ganamos con dejarlo morir en el pozo? Mejor será venderlo a esos mercaderes. Así no tendremos su sangre sobre nuestras manos y aún obtendremos provecho. La propuesta cayó como un rayo entre los hermanos. Algunos se miraron entre sí, sorprendidos por la frialdad de la idea, pero al mismo tiempo sintieron que era la salida perfecta. No tendrían que enfrentarse al cadáver de su hermano ni soportar la culpa de su muerte. Además, el sonido de las monedas en sus oídos despertaba la codicia oculta en cada corazón. Poco a poco, la conspiración tomó forma. Mientras tanto, en el fondo del pozo, José permanecía sentado sobre la tierra seca, con la túnica arrancada y el cuerpo cubierto de polvo. Había gritado hasta que su voz se quebró, había llorado hasta quedarse sin lágrimas, y ahora solo quedaba el silencio. Miraba hacia arriba esperando ver a sus hermanos inclinarse con compasión, pero lo que encontró fue el abandono más frío. Sin embargo, en medio de la desesperación, aún murmuraba en su corazón palabras de fe. Dios de mis padres, no me abandones. Si los hombres me rechazan, tú no me rechaces. Si ellos me han dejado caer en el pozo, tú puedes levantarme. Los pasos de los hermanos se acercaron al borde del pozo. El joven soñador levantó la vista con un destello de esperanza. Quizás habían recapacitado, quizás finalmente se habían conmovido con sus súplicas. Pero lo que escuchó no fue consuelo, sino el crudo sonido de la transacción. Los mercaderes ismaelitas estaban allí, observando con curiosidad a aquel grupo de hombres que discutía en voz baja. Uno de los hermanos señaló hacia el pozo y dijo: «Tenemos algo que podría interesarles. Un joven fuerte, sano, con manos acostumbradas al trabajo. Les serviría bien en Egipto». Los mercaderes se acercaron con cautela. Sus ojos brillaron al asomarse al pozo y ver a José. Su piel clara,
Sus facciones jóvenes y su mirada determinada le resultaron atractivas. Podían ver en él un precio valioso en los mercados de esclavos. Uno de ellos sacó una bolsa de cuero repleta de monedas y la agitó frente a los hermanos, como una tentación irresistible. El sonido metálico llenó el aire, despertando en los hijos de Jacob un deseo oscuro. José comprendió en ese instante lo que estaba ocurriendo. Sus propios hermanos, carne de su carne, sangre de su sangre, lo estaban vendiendo como si fuera una simple mercancía. El dolor que atravesó su pecho fue más profundo que el pozo mismo. No solo lo habían rechazado, ahora lo estaban entregando a manos extranjeras, negándole su lugar en la familia y condenándolo a un futuro incierto. Gritó sus nombres, suplicó misericordia, recordó momentos de infancia compartidos, pero sus voces endurecidas ya no lo escuchaban. Los mercaderes lanzaron sogas dentro del pozo y ordenaron a José que se sujetara. A regañadientes, con lágrimas corriendo por su rostro, el joven fue levantado lentamente. Sus pies se arrastraron sobre las paredes ásperas mientras ascendía hacia la superficie. Al salir, sus hermanos lo esperaban, pero no con abrazos, sino con miradas frías y corazones de piedra. No hubo compasión en sus ojos, solo la prisa de librarse de él. Las manos extranjeras lo ataron con cuerdas ásperas marcando su piel. José miró a sus hermanos uno por uno, buscando algún destello de remordimiento. Vio en Rubén un atisbo de duda, como si lamentara lo que estaba ocurriendo, pero su silencio fue tan condenatorio como la traición de los demás. El intercambio se cerró con rapidez. 20 piezas de plata tintinearon en las manos de los mercaderes, y con ese precio de desprecio, la vida de José cambió para siempre. Los hermanos guardaron las monedas como si fueran un tesoro, aunque en el fondo sabían que representaban el precio de su vergüenza. Cada una de ellas pesaría en sus conciencias como un recordatorio de su pecado. José, en cambio, fue empujado hacia la caravana, rodeado de camellos y esclavos. Su corazón latía con fuerza, dividido entre la desesperación y la fe. Miró una vez más hacia el horizonte de Canaán, hacia la tierra que lo había visto nacer, y comprendió que no volvería a verla de la misma manera. El narrador se detiene en este punto para invitar al corazón del espectador a reflexionar. ¿Cuántas veces la envidia y la codicia ciegan al ser humano, llevándolo a traicionar incluso a quienes debería amar? José fue vendido por monedas de plata, pero lo que estaba en juego era mucho más que un negocio. Era el inicio de un plan mayor, donde la mano de Dios convertiría la traición en salvación. José, con las manos atadas y el corazón desgarrado, fue conducido hacia los camellos que formaban parte de la caravana ismaelita. El sol del mediodía caía ardiente sobre la arena y el polvo levantado por los animales parecía cubrirlo todo con un velo de tristeza. Cada paso que daba era un recordatorio de la traición que había sufrido, y aunque sus labios estaban secos, sus pensamientos clamaban en silencio. Dios de mis padres, si tú me has dado sueños de grandeza, ¿cómo se cumplirán ahora que camino como esclavo? Los mercaderes lo empujaban con rudeza, preocupados únicamente por el tiempo y la ganancia. Lo colocaron junto a otros esclavos adquiridos en diferentes pueblos, y José pudo sentir el peso de la humillación. Sus hermanos observaban desde la distancia, algunos con los bolsos de monedas en las manos, otros con el ceño fruncido. Habían logrado su propósito: deshacerse de aquel soñador que había despertado su envidia. Sin embargo, en lo más profundo de sus corazones, algo comenzaba a quebrarse. Rubén regresó corriendo hacia el pozo después de que la caravana partiera. Su intención había sido rescatar a José en secreto y devolverlo a su padre.
Pero al asomarse al fondo vacío, un grito desgarrador escapó de su garganta. Rasgó sus vestiduras en señal de desesperación y volvió con sus hermanos clamando: «El muchacho no está. ¿Qué habéis hecho? ¿Cómo podremos mirar a nuestro padre?». Los demás lo miraron con incomodidad, evitando responder. La decisión ya estaba tomada y no había vuelta atrás. Mientras tanto, José avanzaba lentamente en medio de la caravana. El sonido metálico de las cadenas que lo sujetaban se mezclaba con los gritos de los comerciantes y el balido de los camellos. La ruta hacia Egipto era larga y peligrosa, pero para él lo más doloroso no era el cansancio físico, sino la sensación de haber sido arrancado de su hogar por las manos de aquellos que debían protegerlo. Recordaba las risas compartidas en su infancia, las tardes bajo el sol cuidando rebaños, las historias que Jacob contaba sobre Abraham e Isaac. Todo aquello parecía haberse desvanecido con un solo acto de traición. Sin embargo, en medio de sus pensamientos, una chispa de esperanza aún ardía. Tal vez los sueños que había tenido no eran un engaño de su mente, sino una promesa de que su vida no terminaría en el olvido. Los mercaderes discutían sobre el precio que podrían obtener por él en Egipto. Uno decía que sus rasgos lo hacían parecer más noble que un simple pastor. Otro aseguraba que su juventud era un activo valioso. No veían en él un ser humano, sino una mercancía. Y sin embargo, el cielo contemplaba aquella escena con otro propósito, porque el mismo joven que era tratado como objeto estaba destinado a gobernar sobre reinos y salvar multitudes en tiempos de hambre. En Canaán, los hermanos comenzaron a planear cómo encubrir lo que habían hecho. La idea de enfrentarse a su padre sin José los llenaba de temor. Fue entonces cuando a uno de ellos se le ocurrió tomar la túnica de colores, mancharla con la sangre de un cabrito y presentarla como prueba de que José había sido devorado por una fiera salvaje. Así, pensaban, cerrarían el capítulo de su traición sin levantar sospechas. El plan fue aceptado con un silencio sombrío, porque aunque la mentira parecía convincente, la conciencia de cada uno se manchaba con una culpa imborrable. El contraste entre ambos escenarios era desgarrador. De un lado, José avanzaba encadenado bajo el sol ardiente, con el corazón cargado de preguntas y súplicas. Del otro, sus hermanos ensuciaban con sangre la prenda que simbolizaba el amor de Jacob. Uno caminaba hacia lo desconocido, confiando aún en un Dios que no veía, mientras los otros se hundían en una red de engaños que pronto envenenaría la paz de su hogar. El joven hebreo, al mirar hacia el horizonte, recordaba las estrellas del cielo que se inclinaban en su sueño. Aunque sus circunstancias gritaban derrota, sus recuerdos le decían que algo más grande estaba en marcha. No sabía cómo ni cuándo, pero confiaba en que aquel Dios que había guiado a Abraham y a Isaac también lo guiaría a él. El viaje se alargaba y la noche comenzaba a caer. El desierto se teñía de tonos anaranjados y púrpuras, y las sombras de los camellos se alargaban sobre la arena. José cerró los ojos y, a pesar de la fatiga, elevó una oración silenciosa. Señor, dame fuerzas para no olvidar quién soy. Aunque me traten como esclavo, yo sigo siendo tu hijo. Aunque me aten las manos, mi espíritu permanece libre en ti. Los mercaderes encendieron hogueras para descansar durante la noche. Mientras comían y bebían, José permanecía atado, contemplando el cielo estrellado. En esas luces celestes veía un recordatorio de la promesa que había recibido en sueños. Tal vez sus hermanos lo habían rechazado, pero el cielo aún lo reconocía. El mismo Dios que había creado esas estrellas estaba mirando su dolor y transformándolo en esperanza. El narrador invita al espectador a mirar más allá de la escena
Lo que parece una derrota absoluta es en realidad la pieza inicial de un plan divino. José fue vendido por monedas de plata, pero su vida no se reducía a ese precio. Aquel intercambio injusto y cruel era el inicio de una historia que cambiaría el destino de pueblos enteros. La madrugada sorprendió a la caravana en pleno desierto. Los mercaderes se levantaron temprano, acostumbrados a la dureza del viaje. El frío de la noche daba paso al calor sofocante del día, y las hogueras, encendidas, apenas quedaban en brasas. José, con los ojos cansados y las manos aún atadas, se puso en pie cuando los mercaderes lo empujaron para que siguiera caminando. Cada paso sobre la arena era un recordatorio de su nueva condición. Atrás había quedado su hogar, el abrazo de su padre y los juegos de su infancia. Ahora marchaba con la mirada baja, acompañado por camellos, cargamentos de especias y esclavos que compartían su misma desgracia. Y sin embargo, en lo profundo de su corazón, algo se mantenía firme, la convicción de que su vida no terminaría en la esclavitud. Los mercaderes lo miraban con curiosidad. Algunos comentaban que parecía distinto a los demás jóvenes que habían vendido en el pasado. Había en sus ojos una luz que ni las lágrimas podían apagar. Uno de ellos murmuró: «Este no es un esclavo común. Algo en él me incomoda. Quizás los dioses de Canaán lo protejan». Sin saberlo, aquel comerciante había reconocido la presencia del Dios verdadero que acompañaba a José en su dolor. Mientras la caravana avanzaba, José levantaba la vista hacia las dunas interminables. El horizonte parecía no tener fin, y cada paso lo alejaba más de su familia. Recordaba el rostro de su padre, su voz llena de ternura, y el dolor le atravesaba como una herida abierta. Sabía que Jacob lo estaría esperando, sin imaginar lo que sus propios hijos habían hecho. La tristeza de esa separación lo consumía, pero al mismo tiempo fortalecía su fe. «Si no puedo volver a los brazos de mi padre», pensaba, «me aferro a los brazos de mi Dios». En Canaán, mientras tanto, los hermanos preparaban el engaño. Degollaron un cabrito y empaparon la túnica de José con su sangre. La prenda que había simbolizado el amor y el orgullo de Jacob se transformó en el testimonio de una mentira. Al contemplarla, algunos bajaron la mirada, incapaces de sostener la verdad de lo que habían hecho. La culpa comenzó a rondar como un fantasma entre ellos, aunque intentaban ocultarla bajo la firmeza de su decisión. Rubén, el mayor, seguía atormentado. Su plan de salvar a José había fracasado y ahora tenía que cargar con el peso de aquella traición. Miraba a sus hermanos y se preguntaba si alguna vez podrían librarse de la sombra de ese pecado. Pero ya no había marcha atrás. La túnica manchada de sangre sería el arma con la que engañarían a su padre, y todos debían sostener la mentira como si fuera verdad. La caravana entraba en territorio egipcio. Las primeras aldeas mostraban una vida distinta a la que José conocía. Casas de barro, campos cultivados a orillas del Nilo, templos dedicados a dioses que él jamás había visto. Cada detalle era un recordatorio de que había sido arrancado de su mundo y llevado a otro completamente desconocido. Los mercaderes comentaban entre ellos el precio que podrían conseguir por él en los mercados de esclavos. José escuchaba sus palabras, pero no dejaba que lo definieran. Sabía que su valor no estaba en monedas de plata, sino en el propósito de Dios. La marcha era larga, y en cada pausa José aprovechaba para elevar oraciones silenciosas. Los demás esclavos lo miraban con extrañeza, preguntándose cómo podía mantener la calma en medio de tanta desgracia. Pero en su interior, José sabía que la fe era lo único que no podían arrebatarle. Esa convicción lo sostenía cuando sus fuerzas físicas flaqueaban, cuando las sogas le lastimaban la piel y cuando la nostalgia amenazaba con quebrar su espíritu.
En la distancia, Egipto se erguía con toda su grandeza. Pirámides majestuosas se alzaban en el horizonte y el bullicio de los mercados resonaba como un presagio de lo que estaba por venir. José lo contemplaba con mezcla de asombro y temor. Estaba a punto de entrar en la nación más poderosa de la región, pero lo hacía en la condición más humillante. Aún así, sus sueños le recordaban que no todo estaba perdido. El narrador conduce la mirada del espectador hacia un punto clave. La venta de José por monedas de plata no fue el final de su historia, sino el inicio de una misión mucho mayor. Aquellos 20 pedazos de plata que tintineaban en las bolsas de sus hermanos marcaron el precio de la traición, pero también el valor de un destino que los mismos traidores no podían comprender. José, con la vista fija en el horizonte, respiró hondo y murmuró en su corazón: Tú, Señor, eres mi luz en la oscuridad. Aunque los hombres me vendan, tú me has comprado con tu amor. Aunque me arranquen de mi casa, nadie puede arrancarme de tu mano. Así terminó aquel día de sombras, con la caravana perdiéndose entre el polvo del desierto y con José avanzando hacia un futuro incierto. Sus hermanos, en Canaán, se preparaban para mostrar a Jacob la túnica manchada de sangre, mientras el joven soñador caminaba hacia Egipto, 2 escenarios unidos por una misma tragedia, pero separados por el misterio de un plan divino. Lo que parecía el final de una vida era en realidad el principio de una historia que transformaría a naciones enteras. La traición, la mentira y la avaricia habían hablado, pero aún quedaba una voz más poderosa, la de Dios, que escribiría con esas mismas circunstancias el capítulo más sorprendente de la redención. El relato se detiene aquí, en el umbral de un nuevo sufrimiento para Jacob y un nuevo desafío para José, porque en el próximo episodio veremos cómo la túnica manchada de sangre traerá a un padre al borde de la desesperación y cómo el engaño sembrará lágrimas que marcarán el destino de toda la familia.